Bienvenidos con todos una vez más a las conferencias magistrales de la Cámara de Comercio. Mi nombre es Fiorella Ruiz y hoy vamos a aprender un poco más acerca del curso Metodología de la Investigación basado en la normativa APA. Bien, siguiendo con el módulo 1 referente a lo que son las citas y, bueno, el uso de citas, bibliografía, referencias bibliográficas en general. Hoy día vamos a entrar a lo que son las citas y referencias bibliográficas en sí. Vamos a ver las citas y la siguiente clase ya estaríamos viendo cómo hacemos nuestras referencias bibliográficas. Recuerden que anteriormente ya hemos trabajado un poco con lo que son las fichas de registro, ¿no? Y vimos un poco de técnicas también para recolectar información de campo, ¿no? Como la encuesta y la entrevista y cómo diseñar nuestros cuestionarios respectivamente. Entonces ahora vamos a ver lo que son los tipos de citas que podemos encontrar. Entonces para eso nos va a servir las fichas de referencia que habíamos trabajado también anteriormente y en base a eso poder desarrollar, ¿no? Bien, cuando hablamos de los tipos de citas, tenemos 3 tipos de citas en sí que podemos realizar cuando vamos a armar nuestro marco teórico, ¿no? En especial de una tesis. Hablamos de citas textuales o directas, paráfrasis, referenciales o indirectas, también llamadas así, y las citas secundarias. Bien, en el caso de las citas textuales o directas, se refieren a cuando yo tomo fragmentos de un texto y lo pongo al pie de la letra, así tal y como lo encuentro, ¿sí? Esas son las citas textuales o directas. Las citas paráfrasis referenciales o indirectas son aquellas en las cuales yo tomo un texto, un fragmento de un texto, pero no lo pongo al pie de la letra, sino que lo resumo o lo transcribo con mis propias palabras, ¿no? Entonces, cuando hago un cambio que no es literal la copia, sino que yo lo copio, pero con mis propias palabras lo transcribo, o de lo contrario hago un resumen del mismo texto, a eso se le llama una cita referencial o indirecta. Y en el caso de las citas secundarias, es hacer una cita de otra cita. Son citas de citas. Por ejemplo, en un texto tengo a un autor, por ejemplo, Pantoja, ¿no? Y me describe un poco acerca, supongamos, del sistema educativo, ¿no? Y dentro de su descripción del sistema educativo, él hace referencia en su redacción a otro autor. A la vez hace referencia a otro autor. Entonces, cuando es un autor que dentro de su texto está haciendo referencia de un fragmento, alguna cita de otro autor, y yo quiero tomar esa cita de ese otro autor, entonces al momento de citarlo vas a tener una forma muy peculiar, que a eso le llamamos las citas secundarias, que son citas de citas. Estoy tomando una cita de otra cita, es decir, estoy tomando la cita que ha hecho un autor referente a otro autor. Pues esa es la cita de cita. Sí que tiene otra forma de desarrollarse también. Entonces son los 3 tipos de citas que tenemos según la normativa APA. Bien, dentro de lo que son las citas textuales específicamente también tenemos 2 tipos. Citas que son menores de 40 palabras y las citas que sobrepasan las 40 palabras. ¿Listo? Bien, en el caso de las citas que son menores de 40 palabras, estas citas se ponen por lo general entre comillas, ¿sí? Si hablamos de citas textuales, es citas que van al pie de la letra, ¿sí? Menos de 40 palabras y 40 palabras. Usualmente las que tienen menos de 40 palabras no pasan de 15 líneas normalmente, y ya cuando es más de 40 palabras ya son párrafos más grandes, ¿no? Que copiamos. En el caso de las citas que no sobrepasan las 40 palabras, va entre comillas, se pone entre comillas el texto que estoy copiando, seguido del texto anterior, es decir, lo que anteriormente he estado escribiendo, narrando,
seguido de eso escribo la cita respectiva. Es decir, no es que yo estoy escribiendo algo, hago un enter y empiezo un párrafo nuevo para describir la cita. No, en este caso tiene que continuar de la narrativa anterior que he estado realizando, del texto anterior que he estado redactando. Sobre ahí mismo es una continuación en el mismo párrafo anterior. No paso a un nuevo párrafo, sino en el mismo párrafo anterior que he estado redactando, ahí mismo continúo haciendo la cita respectiva, pero no lo paso a un nuevo párrafo. Y por último, última regla, nos habla sobre los datos de la publicación. Es decir, al finalizar una cita, entre paréntesis, tengo que hacer referencia de los datos de la publicación, de dónde le he sacado, a quién pertenece, un poco acerca de los datos. No todos, como lo hacíamos en las fichas de registro, pero sí algunos más relevantes, como en este caso es el autor, que lo que ponemos es el apellido del mismo, solo el primer apellido nada más, coma, ponemos el año de publicación, y por último, indicamos la página o páginas exactas de dónde se está sacando ese fragmento, ¿no? La página exacta de dónde he sacado ese fragmento. En qué página está exactamente. Entonces, autor, el año de publicación y la página de donde se está sacando eso, ¿no? Eso es lo que hacemos. Entonces, esas son las reglas que tenemos que tener en cuenta. Lo ponemos entre comillas, va seguido del texto anterior y los datos de la publicación. Autor, año y la página exacta de donde lo estamos sacando. Un ejemplo de esto, tenemos dos formas de redactar los datos del autor, ¿sí? Los datos de la publicación. Una es haciendo énfasis en el texto y la otra es haciendo énfasis en el autor. ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablo de hacer énfasis en el texto, me refiero de que en la redacción del mismo texto que estoy tomando, ¿sí? No estoy mencionando al autor. En la misma cita, en el párrafo donde estoy realizando la cita, no hay ninguna parte en la que yo esté mencionando al autor. Entonces, cuando sucede eso, al final de la cita, cuando ya cierre las comillas, abro paréntesis, le pongo el primer apellido del autor, coma, el año de publicación, coma, P, punto, que es la abreviación de página, e indico el número de página, que en este caso es la 194, y cierro paréntesis. Si tengo algo más que redactar ahí, lo redacto, si no, punto aparte y ahí termina, ¿no? Mi cita. En el caso de que hablo con énfasis en el autor, ¿a qué me refiero? A que mientras yo estoy redactando el párrafo donde va a estar incluida la cita, en alguna parte de este párrafo donde va a estar incluida la cita, yo ya estoy mencionando el nombre o el apellido del autor, no el apellido, no trabajamos más con apellido. Estoy mencionando ya el apellido del autor. Entonces, como ya lo estoy mencionando en la misma redacción del párrafo donde está inmersa la cita, entonces en ese caso, ya la forma de poner los datos de publicación es un poco diferente. ¿Cómo así? Por ejemplo, acá me dice, al analizar los resultados y según la opinión de Machado, acá ya estoy mencionando al autor, 2 puntos, y acá recién empieza la cita que lo ha puesto entre comillas, ¿verdad? Entonces, en ese caso, acá en este párrafo donde está la cita, ya estoy mencionando al autor. Entonces, cuando hago eso, una vez que termine de mencionar al autor, que en este caso es Machado, entre paréntesis voy a ponerle solo el año de publicación. Luego, pongo las comillas, ¿no? Para describir la cita, escribo toda mi cita, y cuando cierro las comillas, abro otra vez paréntesis y le pongo el número de página, en este caso P.74, que este párrafo está en la página 74. Y punto final. Entonces aquí énfasis en el autor es porque estoy nombrando al autor
en el párrafo donde voy a poner la cita. Entonces, en este caso, después de mencionar al autor, se pone la fecha entre paréntesis. Luego hago mi cita y cuando termino mi cita, entre paréntesis vuelvo a abrir y ya solo pongo el número de página correspondiente. En cambio, en el caso anterior, miren qué es lo que dice. El orientador, y abre comillas para hacer ahora sí la cita. Además de técnico y experto en las herramientas tecnológicas aplicadas a la orientación, habrá de ejercer tareas de consulta y asesoramiento a los implicados en el proceso orientador. Entonces, en esta parte del párrafo que he redactado hasta acá, que termina la cita, no he mencionado al autor. No he mencionado su apellido para nada. No lo he mencionado para nada. Entonces, cuando no le he mencionado su nombre, su apellido para nada, lo que hago es, al final recién voy a hacer la cita respectiva. ¿Sí? Entonces, al final le pongo la referencia, ¿no? Pantoja, el apellido, coma el año, coma y la página exacta de donde he sacado ese texto. De ahí si tengo algo más que redactar, lo hago como dice acá, lo cual nos lleva al desempeño de un nuevo rol y funciones. ¿Sí? Esto ya no forma parte de la cita en sí, pero, perdón, es la continuación del párrafo, ¿no? Simplemente, entonces de ahí ya termino. Entonces, de esa manera se hace una cita textual, ¿sí? Usualmente tienen esto. Ya sé que lo saqué de un libro, de una revista, de una tesis, normalmente tienen estos datos, ¿no? Autor, año y página de publicación. En el caso, por ejemplo, que sea de un periódico, puedo ponerle el nombre del periódico, el año de publicación del mismo y la página de donde lo estoy citando, ¿no? Por ejemplo, es un texto, pero que no es de... el autor no me dice una persona en sí, sino es una institución, ¿no? Entonces, si es una institución, no veo nombre de autor, pero sí me dice el nombre de la institución que se encargó de la publicación. Entonces pongo el nombre de la institución, coma, el año de publicación y la página respectivamente, ¿no? ¿A qué página se refiere? Si no tengo alguno de los tres datos, bueno, puedo obviarlos, pero mínimo tengo que tener autor, ¿no? O el nombre de la institución. Mínimo, ¿no? Eso sí es importante. Bueno, también se recomienda que en el caso que no tengan la página exacta, porque tal vez no esté numerada o no lo ven o no se puede contabilizar bien, que al menos se pueda poner el número de párrafo que corresponde en ese texto, ¿no? En vez del número de página cuando no lo tuviera. ¿Listo? Bien, también es importante que cuando yo redacte citas, ¿sí? Que tenga cuerpo esa redacción, es decir, no puedo ponerlas como si fueran bloques o ladrillos, una cita debajo de la otra. No se trabaja así. Entonces hay que ponerle algo de forma a lo que estamos redactando, ¿no? Por ejemplo, acá no estoy mencionando de frente la cita y decir, además de técnico y experto en las herramientas tecnológicas, no. Estoy primero empezando por el orientador, le estoy dando cuerpo. Es como para los ladrillos, para que se unan bien los ladrillos y tengan forma, resistencia. Tengo que ponerles concreto, cemento, algo que me ayude a pegarlos, para que se vea mejor y funcione mejor. ¿No? Si no se caen, ¿no? Y no me va a servir. De igual manera son con las citas. Si pongo simplemente una cita textual debajo de la otra con comillas y pan y pan y pan, no, o sea, no tiene cuerpo, no tiene forma. Hay que ponerle forma a nuestras citas. Hay que ponerle anticipado. Es como si estuvieran contando un cuento, ¿no? Entonces hay que ir describiéndolo de una forma más amena, más dinámica, ¿no? Poco a poco. Entonces acá dice el orientador, ya le estoy dando forma a mi texto. Además pongo la cita, he cerrado y de ahí complemento el párrafo para que no se vea como seco, ¿no? Un ladrillo encima del otro que al final no se aprecia muy bien el texto, ¿no? Sino lo cual nos lleva al desempeño de un nuevo rol y funciones. Yo le estoy dando forma a mi texto. Entonces, no es solo ponerle la cita exacta, sino también hay que darle forma.
De misma manera, con énfasis en el autor, estoy poniendo, al analizar los resultados y según la opinión de Machado, ya le estoy dando forma a mi texto. Y de ahí recién describo la cita. Todos los participantes y bla, 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 lo que continúe de la cita. Pero le estoy dando esa forma, ¿no? Entonces hay que darle esa forma, es como si estuvieran narrándome una historia, un cuento. Entonces tengo que darle forma a las citas que yo ponga, ¿no? No ponerlas simplemente una debajo de la otra y sigo llenando, ¿no? Sino hay que darles forma en la redacción. Entonces es importante en la redacción que va acompañado con esas citas, ¿no? Dándole forma. Bien. Acá tenemos algunas reglas también para lo que son citas textuales, pero que sobrepasan las 40 palabras. En el caso de esas citas, no va en comillas y tampoco lo pongo en cursiva, ni en comillas ni cursivas. Va separado del texto anterior, es decir, no como en el caso anterior que dentro del mismo párrafo, ya de lo que habría estado narrando anteriormente, ya coloco la cita, sino que tengo que hacer un enter y abrir un nuevo párrafo para poner la cita respectiva. Tengo que hacer un enter y abrir un nuevo párrafo. A comparación del anterior, ¿no? Que dentro del mismo párrafo que ya de lo que empecé a narrar, ahí empecé a poner la cita. En cambio aquí no. Tengo que hacer un párrafo aparte exclusivamente para poner la cita textual. La sangría también es importante en este párrafo. La sangría hay que ponerle una sangría de 1.25 a todo el texto de la cita. Toda la cita hay que ponerle una sangría de 1.25, ¿sí? Y alineado hacia la izquierda. Es decir, de donde empieza mi texto normalmente, tengo que adentrarle para que se diferencie de dónde está la cita que se separa del texto anterior, ¿no? Tiene que tener una sangría mayor al resto del texto, lo que son las citas ya que sobrepasan las 40 palabras. Tiene que tener una sangría mayor al resto del texto y estar alineado hacia la izquierda. En este caso el texto no está justificado, ¿no? Como en el resto. En general todo el documento, en la normativa, pues se presenta todos los documentos justificados, con una alineación justificada. Pero en el caso de las citas textuales mayores de 40 palabras, en ese caso, ahí sí se permite que la alineación no sea justificado, sino alineado hacia la izquierda. Y bueno, siempre con una sangría mayor al resto del texto, ¿no? Que recomiendan que sea de 1.25, ¿no? Y por último, los datos de la publicación, donde de igual manera tenemos que indicar datos relevantes a lo que es el autor, la fecha o el año de publicación y la página o páginas que estamos tomando en cuenta. Aquí sí puede ser páginas, porque por lo mismo que las citas pasan de las 40 palabras, puede ser que esté tomando toda una página o 2 páginas, o un párrafo de una página, otro párrafo de otra página, sucesivamente, ¿no? De un libro. Entonces, cuando ya son texto muy grande, entonces puede abarcar 2 páginas, ¿no? Diferentes. Entonces acá sí podemos ponerle páginas, ¿no? Ya no puede ser solo una página, puede ser varias páginas que esté tomando, ¿no? Esa es la forma o las reglas que debemos tener en cuenta para lo que son las citas de más de 40 palabras textuales. Listo. Acá hay un ejemplo de ello, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá. Cuando se trata solo de un autor, ¿sí? El texto que estoy extrayendo, el fragmento del texto que estoy extrayendo es de un solo autor. ¿Cómo vamos a citar? Acá me pone Pantoja, entre paréntesis, el año de publicación, coma, y la página que es 194. Entre paréntesis, afirma lo siguiente. Entonces, acá arriba, los puntos suspensivos de acá arriba representan al texto que he estado realizando anteriormente.
Y si podemos observar, hay una separación de donde está empezando Pantoja, el párrafo, todo esto que es mi cita, hay una separación del texto anterior. El texto anterior empieza aquí y la cita está empezando más adentro. Hay una separación del texto anterior, uno, porque está en un párrafo nuevo, y dos, porque tiene una sangría mayor. Hay una separación del texto anterior a lo que empieza la cita, la alineación, dónde empieza esto y dónde empieza el texto anterior. Entonces, esa es la sangría que hay que tener en cuenta. El tamaño de letra es normal, igual que el texto anterior. Anteriormente, la normativa APA cada cierto tiempo se va actualizando, ¿sí? Y va haciendo pequeñas variaciones, aunque no son grandes variaciones, pero pequeñas variaciones en algunas partes, ¿no? En especial lo que son las sillitas o el formato de tablas y figuras, todo eso, ¿no? Bien, en este caso anteriormente, con la anterior norma APA, decía que aparte de darle sangría, el tamaño de letra tenía que ser un número menor al que se estaba trabajando en el resto del texto. Por ejemplo, si el resto del texto está con tamaño 12, bueno, esto le pondría un número 11, ¿no? Un número menor al tamaño de letra que se trabaja en el resto del texto. Pero según la nueva normativa APA ya no es necesario, ¿no? Achicarle el tamaño de letra a la cita, sino simplemente lo dejo normal, con su mismo tamaño de letra, pero sí le doy la sangría y la separación en cuanto al párrafo anterior. Sí, esa es la nueva modificación, que ya no hay que achicarle la letra, sino dejarle con el mismo tamaño de letra, pero sí respetando la sangría y lo que debe ir en un párrafo aparte, ¿no? Eso sí sigue igual. Entonces acá le estoy poniendo, Pantoja, 2009, página 194, afirma lo siguiente. Entonces acá pongo la cita textual, ¿no? En este caso. Bueno, la cita paráfrasis, ¿no? Que estamos viendo. Sí, textual. Muy bien, seguimos con las citas textuales entonces. ¿Se dan cuenta? Acá me empiezo a redactar. Acá empiezo a redactar. Perdón. Listo. Acá estamos empezando a redactar la cita. Con respecto a las competencias que habrán de adquirir los orientadores, destacan aquellas que se suponen un reciclaje de las ya tradicionales, ¿no? Entonces, acá estoy redactando la cita al pie de la letra. Recuerden que seguimos con citas textuales, pero que pasan de 40 palabras. Entonces, acá estoy redactando exactamente el párrafo que estoy tomando. Ojo, a veces hay párrafos de que empiezan a redactarse al final de una página y continúan a la siguiente, que termina de redactarse, ¿no? Y si yo quiero tomar todo el párrafo completo, entonces por eso les decía que aquí sí puede ser que tengan 2 páginas, ¿no? Referenciales, acá, en la cita, ¿no? Puede ser, por ejemplo, página 194 y 195, ¿no? Supongamos, puede pasar el caso, ¿no? Como son párrafos más grandes, a veces puedo tomar el párrafo que justo está al final de la hoja, pero está incompleto porque la continuación sigue en la siguiente página, entonces ahí tendría que mencionar las 2 páginas. ¿Listo? Esta es la forma de redactarlo, pero con un autor. Entonces, a diferencia del otro, el autor va afuera y dentro del paréntesis solo va el año y la página o páginas respectivas. ¿Listo? Esto es con un autor. Ahora acá viene la otra variación. ¿Qué pasa cuando estoy trabajando con 2 o más autores? ¿No? De 2 a más autores. En el caso de 2 autores, se pone, igual, siempre trabajo con el primer apellido de ambos, Campoy y Pantoja. Entonces, acá, por ejemplo, le estoy poniendo, de acuerdo con Campoy y Pantoja, entre paréntesis, año de publicación, 2000, página que tomo 17. Cierro paréntesis y ya puedo desarrollar. Entonces, ya sea que se trate de una cita de menos de 40 palabras o de más de 40 palabras, cuando se trabaja con 2 autores, entonces hay que ponerlo así, ¿no? Solo los apellidos igual se sigue trabajando y se pone Campoy y Pantoja, por ejemplo, ¿no? Porque acá solo son 2 autores. Algunos utilizan esta I, normal le ponen cuando son 2 autores, y hay otros que también le ponen el símbolo de la I, ¿no? Como un apóstrofe que hay. Entonces cualquiera de los dos es válido para
para colocar el I, ¿no? Pero solo se trabaja con el primer apellido de ambos autores. Y luego hago mi cita, ¿no? Ya de cualquiera de las dos formas que sea, ya sea una de menos de 40 líneas o más de 40 líneas. De igual manera se hace lo mismo, ¿no? Se pone primero acá los dos fuera del paréntesis y de ahí ya recién pongo lo que corresponde. Cuando tengo de 3 autores a 7, de 3 a 7 autores. ¿Ya? En ya cualquiera de los dos tipos de cita textual que tenga, ¿listo? Cuando ya tengo más de 3 a 7 autores de un mismo texto, ¿no? Entonces lo que hacemos es primero, ponemos esto. Todos los apellidos de los autores se consideran en la cita, ¿no? En la referencia de la cita que estoy haciendo. La primera vez que los menciono, únicamente la primera vez. Entonces, por ejemplo, en este párrafo que dice, en todo proceso de cambio e innovación, y acá empiezo la cita que está entre comillas, no puede hablarse de calidad de la orientación como algo separado de la calidad de la educación global, desarrollada a través del currículum. Entonces, cuando ya terminó la cita, está poniendo todos los apellidos del autor, Pantoja, Campoy y Cañas, el año de la publicación que es 2001 y la página 37. La primera vez que los menciono. Cuando es la primera vez que los menciono en mi trabajo, entonces menciono a todos los autores, a todos. ¿Sí? Cuando es la primera vez que los menciono. Hablamos de 3 a 7 autores. Pero si ya es segunda o tercera o cuarta vez que lo mencioné, a partir de la segunda vez que los mencioné hacia adelante, ya no es necesario poner todos los apellidos de todos los autores, ya no es necesario mencionarlos explícitamente hacia todos, sino que es lo que vamos a hacer. Voy a mencionar al primero, en este caso es Pantoja el primero, entonces acá le pongo. Tal es así que los problemas que presentan algunos profesores se deben, según Pantoja, después de poner el primer autor que nombré anteriormente, que es Pantoja, le voy a poner et espacio al punto. Et espacio al punto. Esta es una abreviación que indica que es más de un autor. Cuando hay más de 2 autores, ¿no? En general son varios autores, entonces para abreviar eso, se le pone et espacio al punto, más de Pantoja. Entonces, en ese caso, cuando es la segunda vez que menciono a estos autores, la segunda vez del mismo libro, de la misma publicación, entonces solo menciono al primero, Pantoja, espacio, pongo et, espacio, al punto. Y de ahí ya puedo continuar ya poniendo en el paréntesis el año de publicación y la página respectivamente. ¿Listo? Entonces, ya la primera vez que los menciono, sí los pongo explícitamente todos sus apellidos. Todos, a todos los pongo, todos los autores. Pero ya la segunda vez, a partir de la segunda vez que los mencione a los mismos y que sea del mismo libro, de la misma publicación, o el mismo texto, ¿no? Entonces, ya solo menciono al primero, Pantoja, espacio, et, espacio, al punto. Y la página corresponde. Entonces, así se trabaja cuando hacemos de 3 a 7 autores. De 2 autores no hay problema. En todos los momentos que los mencione, siempre los voy a poner a todos, a los 2, completos. Cuando son de 3 a 7 autores, ahí si viene la los mencione, ahí no. Solo al primero, seguido de et al punto, y ya está, ¿no? El año y páginas correspondientes. En el caso que sean de 8 a más autores.
de 8 a más autores, desde la primera vez que yo los voy a mencionar, desde la primera vez, ya le pongo con la abreviatura anterior de et al punto. O sea, menciono solo al primer autor. Si deseo, puedo mencionar sus dos apellidos, o si deseo, solo nombro el primero, ¿no? Del primer autor, que en este caso el primer autor apellida Álvarez Rojo. Si deseo, menciono sus dos apellidos, o si deseo, solo el primero, en este caso, ¿sí? Seguido de et al punto, y de igual manera, entre paréntesis, ponemos año de publicación y la página o páginas correspondientes. Ese es en el caso que hay de 8 a más autores. Desde el primer momento que los menciono, solo me resta mencionar en sí al primero y luego ponerle esa abreviación de et al punto, que me va a indicar que acá ya hay más autores implicados, ¿no? Y de ahí ya pongo la cita. Se refieren al diseño de programas como una forma de tomar decisiones en gran medida arbitrarias. Ya le estoy poniendo eso, ¿no? Ya sea que hagan énfasis en el texto o énfasis en el autor, ¿no? Depende de la forma como lo coloquen. Tienen que tener en cuenta esta consideración, ¿no? Del uso del et al. Citas referenciales, también llamadas paráfrasis o también llamadas indirectas. Hay tipos de citas referenciales. Son dos, cuando hago énfasis en el autor y cuando hago énfasis en el texto, que es lo que ya habíamos explicado anteriormente también con las citas textuales, ¿no? También había énfasis en el autor y énfasis en el texto. Énfasis en el autor cuando en el párrafo donde realizo la cita menciono al autor, ¿no? Y énfasis en el texto cuando en el párrafo donde realizo la cita no lo menciono para nada. Entonces al final hay que mencionarlo y poner la descripción. ¿Sí? Solo es eso la diferencia entre los dos. Reglas de redacción. En el caso de las citas paráfrasis o referenciales, no usa comillas para nada, no usa sangría y simplemente hay que indicarle los datos de la publicación. Entonces, recordemos que las paráfrasis o referenciales es cuando yo pongo un texto, tomo un texto, pero lo coloco con mis propias palabras o hago un resumen del mismo. ¿Sí? Entonces, este ya no es una copia literal o textual al pie de la letra, sino ya es tomar un texto, pero cambiarlo, redactarlo con mis propias palabras, ¿no? Y en el caso cuando son textos muy grandes, que son varias páginas, por ejemplo, lo que puedo hacer es resumir esas varias páginas en una sola, pero ya con mis propias palabras todo, ¿no? Lo voy resumiendo, extraigo lo más importante. Entonces son las reglas que tenemos que tener en cuenta. Entonces, no uso comillas, no uso cursiva, no uso sangría, nada. No hay ninguna regla o algo en particular que deba tener en cuenta para las citas paráfrasis, ¿no? Si no, sigo continuando, nomás del texto anterior, si quiero en un párrafo separado, si quiero en el mismo párrafo anterior, pues lo redacto, no hay ningún problema. Ejemplo, con énfasis en el texto. Quiere decir que en esta redacción de la cita no estoy haciendo referencia al autor. Con énfasis en el autor, cuando en el párrafo donde estoy redactando la cita, sí estoy mencionando el apellido del autor. Pues hay otra forma de redactar. Otra cosa importante es, cuando hacemos citas referenciales o paráfrasis, no es necesario poner el número de página o páginas que estoy tomando. ¿Sí? No es necesario. Anteriormente, en la anterior actualización de la normativa APA, sí nos exigía sí o sí siempre poner el número de página. Pero según las últimas modificaciones, no nos obliga a poner el número de página cuando se trata de una cita referencial o paráfrasis, ¿sí? O indirecta, no nos obliga a poner el número de página. Como ven aquí, lo que está anaranjado, que son los datos de la publicación, no estoy poniendo yo el número de página en ningún lado. ¿Listo? Entonces, con énfasis en el texto, ejemplo, son claras las alusiones a la intervención
psicopedagógica realizadas desde diversas ópticas. En esta redacción de mi cita, no he mencionado al autor para nada. Entonces, por eso es que al final lo pongo de esta manera. Entre paréntesis pongo el apellido, coma y el año de publicación. Nada más. Siguiente ejemplo. Cuando hago énfasis en el autor, es decir, voy a mencionar al autor dentro de la redacción de la cita. Entonces, por ejemplo, pongo acá. Pantoja se ocupa ampliamente de la sociedad de la información para situar en ella la intervención psicopedagógica. Se dan cuenta que en la redacción de este párrafo, de que es mi cita en sí, sí estoy mencionando al autor. Entonces, que por lo general se hace al comienzo, ¿no? Cuando pasa eso es porque estoy mencionando al autor al comienzo de la redacción. Entonces, como es este caso. En ese caso, ¿cómo hago? Pongo los datos de publicación. Bien, pongo primero el apellido, y entre paréntesis, lo único que voy a poner es el año. Seguido que lo menciono al autor, así como hicimos en las textuales, seguido que se menciona al autor, recién entre paréntesis le pongo el año de publicación correspondiente, que en este caso es 2004. Y ahí termino. En el caso de las textuales, después de hacer todo esto, al finalizar la cita, entre paréntesis, solía poner páginas exactas que estaba tomando, ¿verdad? En cambio, en la cita paráfrasis ya no es necesario ponerle la página, entonces por eso simplemente se queda con el autor y el año de publicación. Pero esta es la forma de redactar. Si es con énfasis en el texto, al final se pone todo entre paréntesis, el autor y el año. Si es énfasis en el autor, entonces, después de mencionar al autor, entre paréntesis únicamente va el año de publicación. Nada más. Entonces, también les aconsejo que traten siempre de conseguir información que tenga autor o institución, quien lo ha publicado, algo, ¿no? Que nos dé referencia y año de publicación. De preferencia que todas las citas que ustedes vayan a colocar que tenga año de publicación, que tenga una fecha. Y si no, sus citas van a estar incompletas. Entonces, han de conseguir información, fuentes de información que siempre tengan autor y año, ¿no? Año de publicación. Eso es importante. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando hago una cita paráfrasis, pero que sobrepasa un autor? Ya no es de un autor, es de dos autores a más. Esto cuando ya es de dos autores a más, lo que voy a hacer es mencionar de igual manera a todos los autores. A todos los autores los voy mencionando. ¿Listo? Como he hecho acá en este caso. Ojo, cabe resaltar que en este párrafo, en ejemplo particular, se dan cuenta, tenemos dos publicaciones diferentes. O sea, he tomado dos textos diferentes. Y he unido lo que he tomado de los dos textos en un solo párrafo. Por ejemplo, acá he tomado la referencia de Campoy y Pantoja, de su publicación del año 2000, y ha tomado otra publicación u otro texto, cuyos autores son Campoy y Cañas, del año 2001. Ha leído los dos textos y en relación a eso ha podido describir esto. Han explicado los procesos de transformación de la orientación en nuestro país a raíz de la entrada en vigor de la LOCSE, ¿no? Entonces también puede pasar en las citas paráfrasis que estoy tomando dos textos diferentes y a partir de ahí yo hago mi propio resumen o redacción, ¿no? Tomando en cuenta esos dos. Entonces, en este caso, que como eran solo dos autores, no hay problema, o sea, solo los menciono y entre paréntesis pongo el año de publicación después de mencionarlos, ¿no? Y de ahí ya se hace la redacción correspondiente. Si es solo una publicación, no hay problema, pongo simplemente Campoy y Pantoja 2000 y redacto lo que tenga que poner, ¿no? La redacción del texto. Eso es lo que hacemos cuando ya se trata, en este caso hemos hecho énfasis en el autor, sí, pero tomamos más de un autor.
Esto está hasta 2 autores. Si van a seguir con más de 2 autores, entonces ahí seguimos las reglas anteriores que hemos visto. De 3 a 7 autores, la primera vez que redactamos los ponemos completos, la segunda vez ya solo ponemos el primero y seguido de et al. Cuando trabajamos de 8 autores a más, entonces en todo momento, desde la primera vez que los mencionamos, ya utilizamos solo el apellido del primer autor seguido de et al, ¿no? Lo mismo aplica para lo que son las citas, paráfrasis o referenciales, ¿no? Entonces, en este caso, como solo son 2 autores, entonces simplemente se le está poniendo así, ¿no? Los apellidos de los 2 autores completos. Cuando son varios autores y hacemos énfasis en el texto, como lo mencionamos. Después de poner la cita, ponemos entre paréntesis todo, el apellido y el año de publicación. De todas las publicaciones que esté tomándolas y resumiéndolas en un solo párrafo o de ser solo una, ¿no? En este caso ha tomado varias publicaciones y las ha resumido en un solo párrafo. Por ejemplo, ha tomado un texto de Vizquerra, ha tomado otro texto de Buen Día, Colás y Hernández, acá hay 3 autores. Ha tomado un texto de Cardona, ha tomado un texto de Gil, de La Torre, Rincón y Arnal, ha tomado varios textos que hablan sobre lo mismo y lo ha resumido en un solo párrafo. También es posible. Cuando hago eso, tomar varias publicaciones de varios textos y resumirlas en un solo párrafo, hay que separar por punto y coma una publicación de la otra. Por punto y coma separamos una publicación de la otra, ¿sí? Para ver dónde termina una y empieza la otra. Punto y coma separa una publicación de la otra. ¿Listo? Y de ahí continúa redactando lo demás. Entonces, la cita en sí es hasta acá, hasta donde dice 2003. Lo demás es la redacción propia que le estoy dando para darle más cuerpo mi cita, a la redacción propia de mi cita. Pero la cita en sí termina hasta donde dice 2003. Todo lo demás es para darle más forma, más cuerpo a la redacción que estoy realizando sobre el texto. Bien, continuamos. ¿Qué pasa cuando quiero hacer referencia a 2 obras en mi cita, pero que sean de un mismo autor? 2 obras de un mismo autor. También hago con énfasis en el texto y con énfasis en el autor. Con énfasis en el texto, hago mi cita respectiva y al final de la misma, entre paréntesis, voy a poner lo siguiente. El apellido del autor, coma, el año de la primera obra que estoy tomando del mismo, de su primera publicación, que es 2001A, y el año de la segunda obra, de la publicación de la segunda obra que estoy tomando en cuenta, 2001B. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo hacer la cita en el caso que estoy tomando 2 obras, 2 textos, 2 publicaciones diferentes, pero que pertenecen a un mismo autor. Por ejemplo, 2 libros distintos o 2 artículos de revistas distintos, pero que al final pertenecen a un mismo autor. Entonces, cuando sucede eso, pongo el apellido del autor, coma, el año de la primera publicación y le pongo A, y el año de la segunda publicación y le pongo B. En este caso ha coincidido, las 2 publicaciones eran del 2001, ¿no? Pero es una coincidencia. Con énfasis en el autor. Con más énfasis en el autor, en la redacción de la cita es donde hago referencia al apellido, ¿verdad? Del autor, en este caso Sagalás. Entre paréntesis pongo de igual manera 2001A y 2001B. 2001A, primera publicación, 2001B, la segunda publicación. Entonces, cuando tomo 2 obras que pertenecen a un mismo autor, que son de un mismo autor.
pueden ser años distintos, años iguales las publicaciones, pero la idea es que pertenecen a un mismo autor. Entonces, cuando pasa eso, se le pone así, ¿no? El año A y el segundo año B, ¿no? Y ya estoy especificando. Bien, vamos con las reglas de redacción para las citas secundarias. Entonces, citas secundarias dijimos que son citas de citas, ¿no? Que estamos tomando. Un autor que en su obra hace una cita referenciando a otro autor y yo quiero tomar esa cita de ese otro autor. Entonces, eso es hacer una cita de otra cita. O sea, a eso le llamamos las citas secundarias. Reglas para su redacción. Van entre comillas. Esas citas sí van entre comillas, igual que las citas textuales de 40 palabras a menos. Estas también van entre comillas. Sin sangría. Y se pone los datos de la fuente indirecta. Estas tampoco necesitan ponerse en cursiva, no, ninguna cita en general va en cursiva, solo se le pone comillas o no se le pone comillas dependiendo del tipo de cita. En este caso de las citas secundarias sí necesitan el uso de comillas. No va sangría y se pone los datos de la fuente indirecta, ¿sí? Entonces acá lo que se señala ya no son los datos de la fuente directa, ¿no? De la publicación donde yo encontré esa cita, no, sino hablamos de quién es el autor de esa cita exacta que estoy tomando. Por eso hablamos datos de la fuente indirecta. Ejemplo, acá vemos el texto original. ¿Sí? Vamos a ver acá el texto original cómo lo está realizado. Dice, como señalan Sabariego y Visquera en el año 2004, el interés en un tema es el punto de partida de toda investigación científica. O sea, acá la cita secundaria, bueno, está acá, ¿no? Entonces dice, como señalan Sabariego y Visquera, 2004, el interés en un tema es el punto de partida de toda la investigación científica. Entonces, esto que está entre comillas es mi cita indirecta. ¿Sí? Yo he encontrado, esta publicación pertenece a Pantoja, ¿sí? Esta publicación se ha encontrado en un libro de Pantoja. Pero Pantoja, en su libro, está haciendo acá referencia a otros autores, ¿no? Ha realizado algunas citas de otros autores, como en este caso, Sabariego y Visquera, ¿no? Está tomando de ellos, de una publicación del 2004, esta cita. El interés en un tema es el punto de partida de toda investigación científica. ¿Sí? Y de ahí viene, él viene determinado por la experiencia personal, por lecturas realizadas, materiales audiovisuales, internet o cualquier otra tecnología de la información y la comunicación, ¿no? Por una charla o conferencia, una observación o de manera general una idea u ocurrencia. Entonces, este es el texto original que he encontrado en el libro de Pantoja. ¿Listo? Y él en su publicación está haciendo referencia a estos autores, a Sabariego y Visquera, y me pone una cita acerca de ellos. Entonces, yo quiero tomar esta cita que está entre comillas, que es de Sabariego y Visquera, pero que la encuentro en el libro de Pantoja. O sea, acá están los datos acá abajo de la fuente original, estos son sus datos. Y mi fuente de la publicación en sí de ellos es esto. Entonces, y redacto la cita haciendo énfasis en el texto. Al final menciono los datos de la publicación. Si hago la cita haciendo énfasis en el autor, entonces al comienzo es donde tengo que hacer los datos de la publicación correspondiente. Empecemos con el primer caso, con énfasis en el texto. Decimos acá, entre comillas. El interés en un tema es el punto de partida de toda investigación científica. Estoy tomando esta cita de acá.
El interés en un tema es un punto de partida de toda investigación científica. Estoy tomando la cita de aquí y la estoy tomando acá. La misma cita la he copiado, le he pegado acá. Ahora sí viene mi citación. ¿Cómo lo hago? Entre paréntesis. Salabriego y Vizquerra, que son los autores de esta cita en sí, no Pantoja. Pantoja es donde encontré esta cita, pero de quien pertenece realmente esta cita es a Salabriego y Vizquerra. Entonces los menciono acá. Salabriego y Vizquerra, coma, año de publicación 2004, coma, citado por, ¿quién lo citó? ¿Dónde encontré esta cita? En la publicación de Pantoja, en el libro de Pantoja. Si bien es cierto, esta cita pertenece a Salabriego y Vizquerra, pero ¿dónde he encontrado esa cita? La he encontrado en el libro de Pantoja, entonces lo pongo acá. Citado por Pantoja. ¿Y de qué año es la publicación? Pero ya no de Salabriego y Vizquerra, sino de Pantoja. ¿De qué año es el libro de Pantoja donde he encontrado esa información? 2009. Ah, ya, perfecto. Entonces acá le escribo 2009. Entonces, retomamos. Primero ponemos el apellido o apellidos de los autores, autor o autores, de la cita en sí, el año de publicación de la cita, luego le pongo citado por, ¿en dónde he encontrado esta cita? ¿Quién la mencionó? Pantoja, encontrado en un libro de Pantoja. Seguido por, ¿en qué año ha mencionado Pantoja? ¿De qué año es su publicación donde aparece esta cita? En el 2009. Todos esos datos han salido de aquí. La cita exacta está acá, entre comillas. Y acá al comienzo del párrafo me dice, como señalan Sabariego y Vizquerra en el 2004. Entonces, la cita es de Sabariego y Vizquerra, su publicación de esta cita es del año 2004. Pero ¿dónde he encontrado esta cita? Ah, lo he encontrado en el libro de Pantoja que se ha publicado en el año 2009. Entonces, por eso acá está haciendo esto. Salabriego y Vizquerra, 2004, que es donde se ha publicado esta cita. ¿Y quién la ha mencionado? Ah, la ha mencionado. ¿Citado por quién? Por Pantoja, que su publicación la hizo en el año 2009. Cuando hago énfasis en el autor, entonces porque al comienzo empiezo a mencionar a los autores, entonces Salabriego y Vizquerra lo pongo sin paréntesis y entre paréntesis pongo lo demás. El año 2004, coma, citado por quién, Pantoja, coma, y 2009. Y ahí empiezo la cita, ¿no? Nos dicen lo siguiente sobre el tema. El interés en un tema es el punto de partida de toda investigación científica. Esas son las citas secundarias. Cita de otra cita. Entonces, la forma como nosotros mencionamos o podemos hacer una cita. En este caso es la cita de otra cita que estamos tomando. Son algunas reglas que debemos tener en cuenta para la realización de eso. A ver, por ejemplo, vamos a buscar un libro y vamos a hacerle otra vez la redacción correspondiente. Listo. A ver, este es un artículo de una revista. Entonces yo voy a tomar de aquí lo que necesito. Por ejemplo, acá me habla sobre el liderazgo y trabajo en equipo. Me habla sobre el liderazgo y trabajo en equipo, sobre estrategias de las organizaciones hacia el futuro, ¿no? Y acá está el autor explícito, acá sí me da el nombre del autor. Entonces, supongamos, yo quiero tomar, vamos a escoger un párrafo pequeño, uno que no pase de 40 palabras.
Listo, a ver, supongamos que quiero tomar este fragmento, ¿sí? Lo voy a tomar así, textual, así al pie de la letra literal, tal y como está. Entonces, vamos a copiar. Empezamos poniéndole el cuerpo de nuestra cita, ¿sí? Hay que darle cuerpo, formato a nuestra cita. Por ejemplo, acerca de la formación de equipos de trabajo como parte del liderazgo organizacional. Voy a hacer una cita textual haciendo énfasis en el texto. Entonces, copio la cita dentro del mismo párrafo. Vamos a ponerle así. Ya está mi cita. Le he dado cuerpo poniéndole esta redacción primero aquí, luego en el mismo párrafo, entre comillas, le estoy poniendo la cita. En este caso, esta es una cita directa o textual de 40 palabras a menos, ¿no? Menor 40 palabras. Ese es el tipo de cita textual. Termino, y como este es con énfasis en el texto, porque en la redacción no estoy mencionando a ningún autor, entonces, entre paréntesis voy a poner quién es el autor de esto. Solo tomo el primer apellido. Acá está, Benito Rodríguez Marrero. Voy a tomar solo su primer apellido, Rodríguez. Rodríguez. Coma. Año de publicación. ¿Cuándo se ha publicado esto? Acá está. De enero a abril del 2016. Entonces el año es 2016. Coma. P punto. Tengo que buscar la página. Justo es este texto. Vamos a ver a qué página pertenece. A la 43. Acá está, página 43. He tomado este texto de aquí, este fragmento, y está en la página 43. Acá le pongo 43. Punto. Ahí recién va el punto y puedo seguir adelante con lo que necesite. Esta es una cita textual de menos de 40 palabras, de 40 palabras a menos. Y con énfasis en el texto. Este es con énfasis en el texto. Voy a usar la misma cita, solo que ahora ya no voy a hacer énfasis en el texto, sino en el autor, ¿no? De igual manera, puedo ponerle acá. Por ejemplo, Rodríguez podemos ponerle esto, acerca de lo mismo de acá, el mismo texto de acá, lo voy a copiar y pegar acá, ya. Acerca de la formación de equipos de trabajo como parte del liderazgo organizacional, Rodríguez nos dice los... Voy a abordar la cita
Y solo que después de poner Rodríguez acá, como estoy haciendo énfasis en el autor, en la redacción, sí estoy mencionando al autor, acá pongo 2016 el año, y acá abajo al final ya solo voy a poner el número de página. Termino la cita y pongo P33. Acá ya he hecho con énfasis en el autor, porque en la redacción del párrafo donde está la cita, estoy ya mencionando al autor. Entonces ahí pongo 2016 entre paréntesis y abajo solo la página. Y he hecho una cita textual de menos de 40 palabras, pero con énfasis en el autor. Si fuera una paráfrasis, solo hay que darle una sangría mayor, que lo separa del resto del texto. Nada más. Entonces, tener en consideración esas cositas para realizar nuestras citas. Entonces, ya nos vemos en una próxima sesión, esperando que hayamos aprendido hoy un poco más de cómo tomar fuentes secundarias, ¿no? Y hacer las citas correctamente. Nos vemos en una próxima clase.